Pues vamos con otra clase más de este curso de SEO Page. Seguimos con los elementos a optimizar, pero en esta ocasión vamos a ver los elementos que tenemos que optimizar que solo aparecen en la propia página. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver la optimización de la estructura de encabezado, la optimización de las imágenes, la optimización del enlazado interno y otras optimizaciones como HTML, negritas, cursivas, listado, que también debemos tener en cuenta. Y como os digo, estos son optimizaciones que solo son elementos que hay que optimizar, que solo aparecerán en la propia página. Por último, haremos un ejercicio práctico para afianzar todo lo que hemos aprendido, pero lo desarrollaremos en la siguiente clase. Aquí vamos a ver solo la parte teórica. Antes vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos visto. Por un lado, hemos visto este gráfico. En la clase anterior, en la de elementos a optimizar, no, sino en la anterior, en la clase de introducción de esta sección, y hemos visto pues que teníamos que tener muy claro que una URL solo podía tener un único objetivo y una única intención, y esa intención debía de tener una palabra clave objetivo, una serie de palabras claves semánticamente relacionadas, lo que llamábamos sinonimia contextual y sinonimia conceptual, y una serie de palabras en contexto. Además, justo en la clase anterior estuvimos viendo los elementos a optimizar que solo aparecerían en Google. Acordaos que eran el título, la metadescripción y la URL. Y ahora, en esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los elementos que debemos optimizar y que solo aparecen en la propia página. Es decir, cuando el usuario, ya hemos captado la atención del usuario con nuestro resultado en la hoja de resultados de Google y hace clic, vamos a ver los elementos que se va a encontrar y que solo van a aparecer en esa página cuando haga clic. Vale, como decía, ¿qué elementos van a aparecer en esa página? ¿Qué elementos hay que optimizar para que cuando el usuario haga clic en el resultado de Google, que es lo que va a ver o qué información tenemos que darle, cómo tenemos que optimizar esa información para que sea valiosa para el usuario? Empezamos con la optimización de la estructura de encabezados, ¿vale? También se le conoce como heading de página, ¿vale? La estructura de encabezados es la jerarquía de encabezados, esas etiquetas que nosotros usamos para jerarquizar el contenido y estructurarlo y ordenarlo. Bien. Uy, se me ha ido, perdona. Vale. Pues la estructura de encabezados, ¿vale? Forman la estructura semántica de cada URL. Google procesa mucho mejor el contenido, ¿vale? Y tenemos existen 6 niveles de estructura de encabezados, desde los H1 hasta los H6, ¿vale? Muy, muy importante, solo puede haber un H1 por página, ¿vale? H2 puede haber todo lo que necesitemos para etiquetar y estructurar bien el contenido. Pero si, por ejemplo, voy a utilizar muchos H2, pues puedo intentar, si un H2 es muy extenso, etiquetarlos con los encabezados con H3, ¿vale? Los H4, H5 y H6 suelen ser los que menos se utilizan, ¿vale? Y aquí es muy importante que no haya saltos en la estructura de encabezados, es decir, no puedo etiquetar algo con H3 si previamente no lo he etiquetado con H2, ¿vale? Y sobre todo, súper importante, todas las páginas deben de tener un H1 y solamente uno, es decir, valga la redundancia, tienen que tener H1 y además solamente una unidad de H1, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo, fijaos. Tenemos el H1, que podría ser zapatos de tacón, tenemos un H2, que son infinidad de modelos de zapatos de tacón, tenemos dos H3, zapatos de tacón ancho, practicidad para tu día a día, y zapatos de tacón fino, derrochando elegancia por donde pises. Y luego pues volvemos a tener perfectamente otro H2, esto se puede hacer, ¿vale? Tus zapatos de tacón favoritos solo en mi tienda de ropachula.com, ¿vale? Fijaos, o sea, yo puedo tener perfectamente un H2, después dos H3 y después volver a tener otro H2. Lo que no podría tener es un H3 si antes no hay un H2 o por consiguiente un H4 si antes no hay un H3, ¿vale? Y así. Y el H1.
Seguimos con la optimización de las imágenes, ¿vale? Optimizar las imágenes es fundamental para que Google nos posicione, no solo en su buscador web, sino en su buscador de imágenes, ¿vale? Recordad que Google, cuando nosotros visitamos Google, tenemos una pestañita que es web e imágenes. Pues la optimización que hagamos de las imágenes es para que Google también nos posicione ahí, de forma que tengamos dos vías de acceso, no solo la parte web, sino también la parte de imágenes. ¿Vale? Muy importante que tenemos que prestar mucha atención en las imágenes a estos tres elementos, ¿vale? El alt, que es el texto alternativo, el texto descriptivo de la imagen, el nombre del archivo, que es el nombre de la imagen, tiene que ser descriptivo, ¿vale? No podemos poner, por ejemplo, 1.jpg. No, si la imagen es unos zapatos rojos, pues ponemos zapatosrojos.jpg. Y después el título de la imagen, que también podemos poner un título en la imagen, ¿vale? Cuanta más información le demos a Google acerca de nuestra imagen, mucho mejor, ¿vale? Aquí se pueden utilizar, en estos tres elementos podemos utilizar las keywords, ¿vale? Podemos utilizar tanto la keyword objetivo como las keywords que componen la intención de búsqueda, ¿vale? Pero lo ideal es que no se haga sobreoptimizando, sino que si se incluye la keyword sea de forma natural y quizás en una frase más larga, ¿vale? ¿En qué nos benefician las imágenes, la optimización de las imágenes? Pues facilitan y enriquecen la comprensión del contenido, ¿vale? No solo para Google, sino también para los usuarios. ¿Por qué? Porque los usuarios al ver imágenes, la lectura es mucho más cómoda, ¿vale? Y bueno, pues si yo, por ejemplo, tengo una tienda online de zapatillas, pues el usuario quiere ver cómo quedan las zapatillas y tengo varias imágenes, pues puede ver las zapatillas desde un ángulo, desde otro, cómo quedan puestas, al final facilitan y enriquecen la comprensión del contenido, haciéndoselo mucho más fácil a ambos, tanto a Google como a los usuarios. Además, ayudan a Google a saber y a conocer esa imagen, porque los usuarios sí pueden ver la imagen, pero Google no puede verla, Google la lee. Gracias a estos elementos, Google lee de qué trata la imagen. Por eso es importante que estos elementos los optimicemos y los detallemos para que Google sea capaz de saber esa imagen qué es lo que contiene. Y además es muy importante el nombre del archivo y la etiqueta alt, ¿vale? Lo que os decía, me he puesto el ejemplo, lo que os decía, nombre de archivo descriptivo, ¿vale? No pongamos 1.jpg, 2.jpg, no pongamos un nombre descriptivo. Y la etiqueta alt también pongamos etiqueta alt a las imágenes para ayudar a esa comprensión de la que hablamos, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Tenemos el nombre de la imagen, como os digo, descriptivo. Si es un zapato de tacón de mujer, pues zapato-tacón-mujer. Muy importante, con guiones, no con espacios, ¿vale? Porque los espacios en las imágenes salen con porcentaje y caracteres raros y no se leen bien, ¿vale? Cuando lo subimos a una web me refiero. Entonces, siempre las imágenes, y queremos poner varias palabras, las palabras separadas con guiones o juntas. Con guiones es mejor porque se entiende mucho mejor, ¿vale? El alt de esta etiqueta, de esta imagen, pues zapato de tacón para mujer, ¿vale? Aquí pues ya le estamos diciendo a Google que lo que contiene esa imagen es un zapato de tacón para mujer, ¿vale? Y esta sería la sintaxis, ¿vale? IMG, SRC igual, ¿vale? La URL de donde se encuentra alojada la imagen, ¿vale? Alt igual zapato de tacón para mujer, ¿vale? El alt sí puede llevar espacio, no hay ningún problema, ¿vale? El nombre del archivo no. Y dejamos esta clase aquí para que no se haga demasiado densa y demasiado extensa. Hemos visto la optimización de la estructura de encabezado y la optimización de las imágenes. Y en la siguiente clase veremos cómo optimizar el enlazado interno y otras optimizaciones HTML como las negritas, las cursivas y los listados, que también son muy importantes tener en cuenta pues a la hora de optimizar esos elementos que solo aparecerán en la propia página.